Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.80 del libro Física Universitaria de Sir Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente: usted tiene hambre y decide visitar su restaurante de comida rápida preferida del vecindario. Sale de su apartamento, baja 10 pisos en el elevador, cada piso tiene 3 metros de altura, y camina 15 metros al sur hacia la salida del edificio. Luego camina 0.2 kilómetros al este, da vuelta al norte y camina 0.1 kilómetros hasta la entrada del restaurante. Determine el desplazamiento entre su apartamento y el restaurante. Use notación con vectores unitarios en su respuesta, dejando bien claro qué sistema de coordenadas eligió. En la pregunta B dice: ¿qué distancia recorrió por el camino que siguió de su apartamento al restaurante? ¿Y qué magnitud tiene el desplazamiento que calculó en el inciso A? Bueno, si se dan cuenta, este problema tiene tres dimensiones, ¿sí? No estamos hablando de un plano, sino estamos hablando de tres dimensiones. Tiene largo, ancho y alto. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es mirar cuáles son las distancias que corrió en cada desplazamiento, ¿sí? Distancias en cada desplazamiento. Ojo. Podemos hacerlo aquí, creo. Mire que la primera distancia que recorrió es cuando baja los 10 pisos, ¿no? Distancia 1, coloquémosle. Como dice que baja 10 pisos, coloquémosle 10 aquí, pero cada piso tiene 3 metros, entonces tenemos que colocar, bueno, lo podemos hacer un poquito más claro inclusive, para eso voy a escribirlo acá para que me dé espacio. Distancia 1 será igual a 10 pisos, ¿listo? 10 pisos, miran, y cada piso tiene 3 metros, ¿sí? O sea que tenemos 3 metros por piso, por piso. Miren que aquí se cancela piso y piso. ¿Listo? Porque están arriba y abajo. 10 por 3 nos da 30. Y nos quedan las unidades de metros. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Entonces mire que la distancia que bajó desde el décimo piso hasta el nivel del suelo es de 30 metros. El segundo desplazamiento que hace es 15 metros al sur. Ahí ya nos dan la distancia en metros. Entonces mire que D2, el segundo desplazamiento, o la distancia que recorrió en el segundo desplazamiento, es igual a 15 metros. Mire que yo estoy distinguiendo entre las palabras distancia y desplazamiento, porque el desplazamiento es un vector y la distancia es simplemente la cantidad de metros que caminó, ¿sí? No importa hacia dónde. El desplazamiento nos indica hacia dónde y qué tanto. ¿Listo? El desplazamiento es un vector y la distancia es una magnitud, un escalar. Bueno, luego camina, mire que dice, luego camina 0.2 kilómetros. Tenemos que pasar eso a metros. Mire que la distancia 3 es igual a 0,2 kilómetros, pero la debemos pasar a las mismas unidades que estamos utilizando, o sea, a metros, ¿sí? Tenemos que pasar todo a metros. Entonces sabemos que 1000 metros tiene un kilómetro. Miren que coloco la equivalencia de 1000 metros en kilómetros abajo para poder cancelar. Miren, un kilómetro equivale a 1000 metros. Se debe arreglar de tal forma que se cancele lo que yo quiero cancelar. ¿Sí? Por eso lo coloco abajo, para poder cancelar kilómetros y me quede solo en metros. Y 0.2 por 1000 es simplemente correr la coma 3 espacios. Si yo tengo la coma aquí, lo voy a escribir, debo correr 3 espacios, mire, de aquí a aquí sería un espacio, coloco un 0, otro espacio, coloco otro 0 y otro espacio. Hasta aquí llega, 3 espacios, 1, 2, 3, y la coma quedaría en ese punto. ¿Listo? Como ya queda un entero, ya no es necesario colocar la coma porque se asume que ya está al final. Esa es una forma de hacerlo. Si no, lo hacen en la calculadora y les va a dar lo mismo. 200 metros. ¿Listo? Ese es el tercer desplazamiento. O la tercera distancia que recorre. ¿Sí? La cuarta distancia dice que es, a ver, eh, luego camina 0.2 kilómetros al este, da vuelta al norte y camina 0.1 kilómetros hasta la entrada del restaurante. Ese es el último, este es el último, la última distancia que camina, 0,1 kilómetros. Entonces hacemos el mismo ejercicio, lo pasamos a metros. Sabemos que 1000 metros tiene un kilómetro. Cancelamos kilómetros y nos queda igual a 100 metros. ¿Listo? Ahí tengo las cuatro distancias que recorre. Eso, determine el desplazamiento entre su apartamento y el restaurante use notación con vectores unitarios en su respuesta.
Bueno, aquí quiero aclarar que es un vector unitario. Entonces, yo siempre he usado los vectores, los he escrito de esta forma. Digamos que un vector b, el que sea, va a estar dado por dos números en el plano. Si es en el espacio, como en este caso, va a estar dado por tres coordenadas. Yo me las voy a inventar, voy a escribir 2, 3 y 4, ¿listo? Que esa sea el vector que representa, o las coordenadas que representan este vector b. Yo siempre las he escrito así. Si las quiero escribir como vectores unitarios, simplemente debo, bueno, inclusive le puedo agregar aquí un menos para que tenga algo de diferente. Entonces mire que lo único que tengo que hacer para escribir en vectores unitarios es saber que el vector unitario y está relacionado con la componente en x, o sea esta, el j con la componente en y, o sea esta, y el k está relacionado con la componente en z, o sea esta, ¿sí? Entonces mire que este vector, este es un ejemplo nada más, estará escrito de esta forma como vectores unitarios, con vectores unitarios. 2i menos, aquí va un menos porque tenemos menos 3j y más 4k, ¿listo? Si el 2 fuera negativo, pues tendríamos que agregarle aquí un menos, ¿sí? Eso es como una forma de representar. Otro ejemplo, pues sería, digamos, que yo tenga un vector, llamémoslo b. Si yo tengo este vector 0,01,1, miran que tengo componente 0 en i, más 0 en j, más 1 en k. ¿Listo? Pero estos ceros, 0 por cualquier cosa da 0 y no suman nada, así que lo correcto es escribir como 1k. Pero el 1, por lo general, no se lo escribe, ¿no? Cuando no hay nada se asume que hay un 1 ahí. O sea que esto se lo puede escribir simplemente como k, ¿sí? Así se lo puede representar este vector. Miren que es más cómodo escribir a veces con vectores unitarios. ¿Listo? Bueno, aquí me falta el gorrito del k porque ese es como el símbolo de que sea unitario. Eso es como un paréntesis, no era nada más. Esto no es del problema. Ahora ya voy a resolver esa pregunta. Mire que tiene tres dimensiones, o sea que tengo que armar un plano cartesiano o un sistema de coordenadas de tres dimensiones. Bueno, para eso pues voy a escoger el plano XY como que fuera el piso, y el eje Z es la altura, ¿sí? Es como hacia arriba. Entonces, yo quiero que entiendan que voy a coger aquí el origen, y hacia acá tengo el eje Y positivo, ¿listo? Hacia acá, este será mi eje X positivo, y este lado de aquí representa la altura, el eje Z positivo, ¿sí? Ahora escribo nombres. Ahí miren que es difícil, o no se puede, mejor dicho, representar tres dimensiones en una hoja, porque pues le estamos quitando una dimensión, pero se puede hacer algo que indique que son tres dimensiones o que pueda visualizarse que son tres dimensiones. Aquí más o menos pues se entiende que este de aquí es el piso, el plano, y el eje Z representa la altura. ¿Listo? Entonces aquí tengo X, acá tengo y acá tengo Z. ¿Listo? Estas son las partes positivas de esos ejes. Si yo quisiera la parte negativa de cada eje, pues tengo que extender esa línea, ¿sí? Lo voy a hacer punteado como para diferenciarlo, ¿sí? Para acá sería menos y, por ejemplo, ¿listo? Para acá sería menos x, así. Y hacia abajo, pues sería menos z, ¿sí se entiende? Hacia acá abajo sería menos z, ahí, eso. Ya dibujado el plano cartesiano o el sistema de coordenadas, ya puedo colocar los vectores o imaginarme los vectores. A ver. Bueno, inclusive aquí no llaman a esto X, Y, Z, sino que le ponen otros nombres, ¿no? A ver, tenemos que pensar en eso, ¿cierto? Entonces, mire que estamos hablando de este, sur, norte, ¿qué más? Sale del piso al sur, al este, al norte. Esos son los valores que necesito. Entonces, mire que yo voy a usar la siguiente notación. Para la parte positiva del eje Y voy a tener el norte. Entonces, al contrario del norte está el sur. Para la parte positiva del eje X está el este. ¿Sí? O sea, este para mí sería el este. Entonces para el lado contrario del este está el oeste. ¿Listo? Oeste. Y el Z simplemente me representa hacia arriba. ¿Listo? Esto quiere decir hacia arriba y si se va para acá, hacia abajo.
Este punto es el 0. Bueno, inclusive el eje Z negativo no lo necesito, porque en este caso si estuviera por acá abajo, quisiera decir que está debajo del suelo, debajo de la calle. ¿Listo? Entonces no lo necesito porque se supone que el plano XY representa el suelo. Si bajáramos a un subterráneo, tal vez sí necesitaríamos esta parte negativa del eje Z. Eso, entonces ahora sí coloquemos los vectores. Mire que el primer vector de desplazamiento es el que hace que baje, ¿sí? Ese es el primer desplazamiento como vector. Baja 10 pisos, ¿sí? O sea, camina 30 metros hacia abajo. Mire que como baja, pues digamos que inicia aquí y baja 10 pisos hasta el suelo, ¿no? Hasta aquí. Miren que este es nuestro primer vector. Yo lo voy a llamar D1, vector D1. Bueno, aquí no lo voy a escribir, lo voy a escribir acá, D1. ¿Listo? Como vector. La magnitud de este vector D1 lo podemos representar por acá. La magnitud del vector D1 es ese valor D1 que encontramos, ¿sí? Es simplemente D1 y sabemos que vale 30 metros. ¿Listo? Mire que eso conocemos. ¿Cómo represento este vector D1 con vectores unitarios? Mire que está a lo largo del eje Z, por lo tanto solo va a tener componente Z. Y ese vector, como les había explicado aquí, cuando solo tiene componente en el eje Z, como en este caso de aquí, se dan cuenta, pues se lo puede representar con con el vector unitario K multiplicado por el valor de la componente, ¿sí? Por lo que vale esa magnitud. Entonces mire que D1, el vector D1 como vector, lo puedo escribir como lo que vale, lo que tiene de tamaño este vector, o sea, lo que baja, que son 30 metros, 30 metros, pero mire que como está apuntando hacia abajo, será negativo, ¿no? Porque nosotros escogimos que hacia arriba es positivo en el eje Z, como está apuntando hacia abajo será negativo. Entonces será menos 30 metros por el vector unitario K. ¿Listo? Este vector de 1 se lo puede representar así. Ahora, ¿cuál es el segundo desplazamiento? Desde ahí dice que va y camina 15 metros al sur. ¿Listo? O sea, el segundo desplazamiento se va directamente al sur. Entonces mire que desde aquí se mueve al sur 15 metros. Así digamos, algo así. ¿Listo? Este es nuestro segundo desplazamiento de 2. Miran que los desplazamientos son vectores, mientras que las distancias son escalares. Esta de aquí, la magnitud del vector es la distancia 1, digamos. ¿Sí? Entonces mire, del mismo modo, el desplazamiento 2 es igual a menos 15 metros en la dirección J. ¿Sí? Porque mire que el J representa la dirección positiva del eje Y, pero yo me estoy moviendo en contra de la dirección positiva. Por eso digo que es menos, porque va en la parte negativa del eje Y. ¿Sí? Y el J pues me indica que estamos hablando de la componente en Y. ¿Listo? El menos indica que va en la dirección negativa del eje y ya. Miran, tenemos el segundo desplazamiento. Luego sigue el tercero. El tercero dice que va 0.2 kilómetros al este. O sea que camina 200 metros aquí al este. El tercer desplazamiento pues sería directamente al este, que es algo así. ¿Sí? Directamente al este. Podría ser ahí, ¿no? Entonces a este lo llamamos el tercer desplazamiento. Perdón. El tercer desplazamiento de 3. Y como va, mire que va directamente, directamente al este. Mire que el tercer desplazamiento no va a tener componentes en el eje Y porque solamente tiene una dirección y es la dirección X, ¿sí? No tiene componentes en el eje Y. Entonces solamente tenemos un vector que está a lo largo o paralelo al eje X. Solo va a tener componentes en X. Por lo tanto, y es positiva porque está apuntando en la dirección positiva del eje X. Por lo tanto, el tercer desplazamiento lo podemos escribir aquí. El de 3 será igual. ¿Cuánto se movió? ¿Cuánto vale este de 3? Acá lo calculamos en 200 metros. Positivo porque está apuntando en la dirección positiva del eje X. Y como estamos hablando de la dirección X, tendrá un vector unitario Y. Miran, Y en X, J en Y, K en Z. Listo. El cuarto desplazamiento, ¿dónde está? Dice que es 0.1 kilómetros
hasta la entrada del restaurante y se mueve al norte. Dice, da vuelta al norte y camina 0.1 kilómetros. El norte queda para acá en la dirección positiva del eje Y, o sea que se mueve en este sentido. Desde aquí se mueve hacia acá. Si digamos que llega por aquí. Listo, los vectores no están a escala, así que los tamaños no concuerdan, pero es para darnos una idea. Entonces mire que este es el cuarto desplazamiento. Y pues sabemos que ese cuarto desplazamiento es positivo porque está apuntando, miren que apunta en la dirección positiva del eje Y. Entonces el cuarto desplazamiento es igual a 100 metros en J, positivo. Miran, si está bien. A ver, 100. Listo. Y aquí llega el restaurante, ¿no? Este es el punto final. Ahí ya llegó. Con esto ya podemos calcular el desplazamiento total. Miren, porque nos dice determine el desplazamiento entre su apartamento y el restaurante. O sea que tenemos que encontrar un vector que represente el desplazamiento total. Miren que aquí estoy sumando vectores porque estoy aplicando el método de suma de vectores por el método gráfico, que nos dice que al sumar vectores pues debo colocar cada vector que esté sumando en la cola cada cola del vector que esté sumando en la punta del anterior. Miren, inicié con este en el origen desde donde inicié a caminar, desde aquí comencé a caminar, el primer vector va aquí, luego le agrego el segundo desplazamiento que debe ir de tal forma que la cola de ese segundo vector vaya en la punta del anterior, y luego la cola del tercer vector va en la punta del anterior, y luego la cola del cuarto vector va en la punta del anterior. ¿Listo? ¿Y cuál es la resultante? Al sumar todos estos desplazamientos, el vector resultante tiene que ir desde la cola del primer vector hasta la punta del último. Ese es el método gráfico para sumar vectores. Y este es el vector resultante, llamémoslo así. ¿Listo? El vector que resulta o el desplazamiento total. Sí, podemos llamarlo como desplazamiento total. Quizás con una D mayúscula queda bien. Desplazamiento total. Es la suma de todos esos desplazamientos individuales. ¿Listo? Entonces podemos escribirlo así. Desplazamiento total es igual a la suma de todos los desplazamientos. O sea, de 1 más de 2 más de 3 como vectores, ¿se dan cuenta? Más de 4. Está ahí. Ahora sustituimos todos los vectores. De 1 vale menos 30 metros en el vector en la dirección K. El de 2 vale menos 15 metros en la dirección J. El de 3 más 200 metros en la dirección en la dirección I. Ahí. Y el cuarto sería, lo voy a escribir aquí. El cuarto sería 100 metros más 100 metros en la dirección J. Mire que para poder sumar esto debo sumar solamente los que tengan la misma dirección, ¿sí? Por ejemplo, el K no tiene con quién sumarlo porque no hay más Ks. El I tampoco no hay con quién sumarlo porque no hay más Is. Pero sí hay dos Js, esto sí puedo operar. Por lo tanto, el vector total del desplazamiento, el desplazamiento total será igual. Voy a ordenar, primero se coloca la componente en I, ese no hay nada que hacerle, nos quedaría 200 metros en I. Luego sigue la J, pero la J tenemos que operar estos dos. 100 menos 15, ¿cuánto da? 100 menos 15 da 85, positivo. ¿Cómo se hace esto? Pues miramos que tienen signos opuestos o signos diferentes, entonces restamos y colocamos el signo del mayor. El mayor tiene un signo positivo, por eso coloco más, y la resta de esto da 85. 85 metros en la dirección J, y el K no tiene con quién operarse, entonces tenemos menos 30 metros K. No hay nada que hacerle. Y este sería el desplazamiento que nos piden, representado en términos de vectores unitarios. Esa es la primera respuesta. ¿Listo? Eso. Use notación con vectores unitarios en su respuesta, dejando bien claro qué sistema de coordenadas eligió. Y pues aquí el sistema de coordenadas que elegí fue este, ¿no? Aquí está bien representado. Este es el que nos pide. Luego dicen en la pregunta B, ¿qué distancia recorrió por el camino que siguió de su departamento al restaurante y qué magnitud tiene el desplazamiento que calculó en el inciso A? Bueno, primero nos piden calcular cuánto caminó, pues, ¿no? ¿Cuál fue la distancia que caminó por toda su trayectoria? ¿Sí? O sea, siguiendo este camino que él hizo, ¿cuánto vale esa distancia? Pues la distancia que caminó, la voy a llamar D simplemente, distancia que caminó, pues va a ser igual a la suma de las distancias individuales. Sería de 1 más de 2 más de 3 más de 4. ¿Listo?
Estas son las distancias. Y pues mire que la primera distancia que calculamos está aquí, es 30, la segunda 15, la tercera 200 y la cuarta 100. Esos números los voy a escribir acá. Entonces tenemos 30 más 15 más 200. Bueno, todo esto está en metros, perdón, se me olvidó. Todo esto está en metros. 30 metros más 15 metros más 200 metros más 100 metros. ¿Listo? ¿Esto cuánto da? 100 más 200 pues da 300. 30 más 15 da 45. Y 300 más 45 pues da 345 metros. Esta es la distancia que recorrió a lo largo del camino que él eligió. Y ahora nos piden calcular la magnitud del desplazamiento. A ver, dice, ¿y qué magnitud tiene el desplazamiento que calculó en el inciso A? Pues miren que el desplazamiento que calculé en el inciso A es este, ¿no? Este verde. ¿Listo? ¿Cuál es la distancia o cuál es la magnitud de ese desplazamiento? Pues se debe aplicar el teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. La magnitud del desplazamiento, que lo voy a llamar así, D. Hay dos formas de representar una magnitud, ¿no? Se puede escribir como la magnitud de un vector, así. Esta es una forma de representarlo. O la usual es simplemente colocar la letra que se está usando sin la flechita, ¿sí? Pero es lo mismo, como lo quieran escribir, es lo mismo. La magnitud de ese vector pues sería igual a la componente en x del vector al cuadrado, más la componente en y del vector al cuadrado, más la componente en z del vector al cuadrado, ¿sí? Mire que todos esos números ya los conocemos, ya solo queda sustituir. Entonces la magnitud del vector d será igual a la raíz cuadrada de 200 metros al cuadrado más la componente en y, 85 metros al cuadrado, 85 metros al cuadrado, más la componente en z que es menos 30 metros al cuadrado, menos 30 metros al cuadrado. Esos paréntesis son importantes porque aquí el cuadrado afecta al menos también, ¿sí? Esto lo podemos hacer en la calculadora pues escribiendo bien esos paréntesis. Raíz cuadrada, abro paréntesis, abro otro paréntesis, 200, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, 85, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro paréntesis, menos 30, cierro paréntesis al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Esto queda 219.4. Miren entonces la distancia o el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento es 219,4 metros. ¿Sí? Las unidades que tenemos aquí en todas las componentes pues son las que van a ir acá. Ahora, mire que se lo puede aproximar a un entero, ¿sí? Porque todos los números están en enteros aquí, así que es conveniente aproximar esto a entero. Mire que si aplicando las reglitas de aproximación uno dice que como este 4 es menor que 5, hace que el número que está antes quede sin cambios. Entonces la aproximación correcta es 219 metros. Y esta es la magnitud de ese vector que nos piden, ¿sí? La magnitud del desplazamiento. Miren que el desplazamiento es distinto a la distancia que se recorre en sí. ¿Listo? La distancia que caminó esa persona es 345 metros, pero el desplazamiento, o sea, qué tanto se alejó desde donde estaba hasta el restaurante, esta es la distancia desde la casa de él o desde donde inició hasta donde llegó, es de 219 metros, pero la distancia que recorrió es esta, ¿listo? La distancia de la trayectoria o la distancia que siguió. Bueno, y eso sería todo. Espero que haya estado claro. Por favor, si les gustó, si les sirvió para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego.